Estamos estudiando el libro de Ruth, todo el mensaje de la Biblia en 4 capítulos y 3 personajes. Qué maravilloso es Dios que nos deja este testimonio. 4 capítulos, 3 personajes y nos muestran toda la historia de redención, todo el mensaje de Dios. Y estamos en el capítulo 4. El día de hoy vamos a estudiar los primeros 11 versículos del capítulo 4 de Ruth. Quiero que me permitas que leamos estos versículos. Los voy a leer primero en la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente, y luego vamos a ir haciendo después una oración y meditación en los versículos, y pues vamos ahí. Abre tu Biblia. Dice así, Ruth 4. Boaz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Boaz había mencionado, así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate aquí. Quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida Boaz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Boaz le dijo al redentor de la familia: ¿tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab? Está por vender el terreno que pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió: muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo Boaz: por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces, no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitara la sandalia y se la entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Boaz: compra tú la tierra. Entonces Boaz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Quelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí en su pueblo natal la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. ¿Oramos? Y Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos el día de hoy meditar en esta historia, en estos versos, Señor. Y lo hacemos con un corazón abierto. Señor, abrimos la Biblia, abrimos nuestro corazón y te pedimos, Señor, que al estar abierta nuestra vida también, Señor, tu palabra penetre como ese cuchillo, como esa espada, Señor, que discierna los pensamientos, los sentimientos, las emociones, que nos permita, Señor, ir a ti y ser redimidos. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 4. ¿Dónde estamos parados? Acuérdate. Hemos venido hablando de un viaje del vacío a la esperanza, ¿verdad? De la amargura a la plenitud, del desamparo a la redención. En el capítulo 1 conocimos a Noemí, ¿verdad? La esposa de Elimelec. Conocimos a una familia formada por Elimelec, Noemí y sus 2 hijos, Malón y Quelión, que frente a una hambruna decidieron dejar la tierra de pan, la casa de pan, Belén, y decidieron trasladarse a Moab, una tierra extranjera. Y sucedió lo que no esperaban, porque encontraron pan, pero se encontraron con las vicisitudes de la vida, ¿verdad? Murió Elimelec y luego murió Malón y luego murió Quelión, o al revés, murieron. Estando en Moab, estos muchachos se casaron con 2 moabitas, Orfa y Ruth. Y finalmente, pues, cosas suceden en la vida, ¿verdad? Y les encontró lo inevitable de la vida, que es la muerte, estando lejos de casa. Y entonces, en medio de la amargura, el desamparo, la viudez, Noemí decide regresar a Belén, decide regresar a casa. Y sus nueras deciden acompañarla, pero una de ellas, a la mitad del camino,
siendo persuadida por su suegra, por la propia Noemí, decide regresar a Moab, pero Ruth decide seguir adelante con ella. Y en el capítulo 2 nos encontramos que ya están en Belén, nos encontramos que ella tiene la necesidad, Ruth, de cuidar a su suegra, ¿verdad? De ver por ella porque no tienen que comer, siendo ella una extranjera, decide ir a espigar, como lo estudiábamos, a pepenar en los campos, aunque sea ahí una rama, una espiga, un grano, para que pudieran tener que comer. Y esta historia nos muestra estas casualidades, ¿verdad? Estos encuentros, estas cosas que suceden donde parece que directamente no está interviniendo Dios, pero Dios está detrás de todo. Y esta casualidad es que justamente Ruth llega a trabajar, a pedir este trabajo, la oportunidad de espigar como estaba en la ley, en el campo del pariente redentor, ¿no? Booz. Y entonces en el capítulo 3 nos encontramos con que después de varios meses, de varias semanas, de estar espigando, Noemí ha estado meditando acerca de cómo resolver esta situación en la que ellos están. Y la semana pasada vimos este encuentro nocturno a medianoche, este encuentro intrigante, esta serie de instrucciones arriesgadas y un poco que nos ponen a pensar qué es lo que hicieron, pero al final vimos cómo era un encuentro con el Redentor, un encuentro en el campo de trillar, un encuentro donde Ruth suplica ser redimida. Y ella va a encontrar una respuesta positiva en Booz. En eso nos quedamos, ¿verdad? Booz le dice en el capítulo 3 al final, yo te redimí. Pero hay un pequeño problema, le dice. Yo no soy el que tiene el derecho, el primer derecho para redimirte. Hay un pariente, ¿no? Hay otro. Pero ve a casa, le da más comida, le da más grano, yo voy a resolver este asunto. Y en eso nos quedamos. Así que Booz está dispuesto a redimir. Hay provisión. Dios está sustentando a esta familia, a estas dos viudas. Sin embargo, aun cuando Él ha prometido redimir, Él está limitado en esa redención porque hay alguien más que puede hacerlo o hay alguien más que debe hacerlo. Y lo que vamos a ver en este capítulo 4, en estos primeros 11 versículos, es que se trata de la redención. Ahora es todo lo contrario, mientras que en el capítulo 3 todo es en la oscuridad, en la noche es un encuentro privado entre Booz y Ruth. Ya hablamos que no hay cortejo, no se le está lanzando, no hay nada inmoral, simplemente está de acuerdo a las costumbres de aquella época, está suplicando que tenga piedad, misericordia de ella. Y lo que vemos ahora es a la luz del día, en la plaza pública, en el lugar de las decisiones, vamos a ver el acto, cómo se va a consumar esta redención. Así que este capítulo nos habla y esta enseñanza tiene que ver con la redención. Y lo que vamos a ver es que la redención es un proceso, sigue un proceso que requiere un sacrificio y produce efectos de bendición. Eso es lo que vamos a mirar. Así que en los primeros 3 versículos de este capítulo vamos a ver ese proceso de redención. Los siguientes del 4 al 6 vamos a ver el costo de la redención y al final, versículos 7 al 11, vamos a ver los efectos de la redención. Proceso, costo y efectos de la redención. Dice el versículo 1, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y es que la puerta es el lugar, no es necesariamente una puerta, ¿verdad? Es un lugar, es una plaza, es el lugar principal donde se reúnen los ancianos de la ciudad para emitir juicios, para tomar decisiones. Así que Booz, sabemos que él es un hombre influyente, es un hombre de prestigio en la ciudad, es parte de ese grupo de ancianos y se sentó allí. Y esta idea de se sentó es que él tenía esta dignidad para estar ahí decidiendo entre disputas entre personas, comercio, entre problemas. Es el lugar donde se tiene que hacer todo este proceso de redención. Dice, y aquí que pasaba aquel pariente, ¿no? Aquí en México el pariente pues normalmente es un taquero, ¿no? Vamos al pariente, acá al pariente, aquí, pero no es un taquero, no, es el pariente. Es el pariente. ¿El pariente de quién? Pues el pariente de Booz, el pariente de Elimelech. Pero curiosamente, no se dice su nombre, dice
Aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, fulano, caray, fulano. Y yo creo que la historia nos muestra aquí cómo, pues no sé si para bien o para mal, pero qué bueno que no está el nombre de este señor, ¿verdad? Porque pues el fulano o el amigo, ¿no? Cuando no sabes el nombre de alguien, es amigo. O bueno, ya si eres cristiano, hermano, hermana, ¿cómo está usted, no? Pues qué bueno, ¿no? Porque de estar arrepentido, bueno, yo creo que se arrepintió después, porque lo que perdió, la oportunidad de estar en el linaje del Señor Jesucristo, ¿no? Nada más, ¿no? Por dejarlo ahí, tranquilamente. Y le dice, oye, ven, amigo, fulano, ven acá, siéntate. Y entonces dice, él vino, se sentó. Y entonces lo que vamos a ver aquí es un proceso, un curioso proceso de negociación y un proceso de formalización de un acuerdo que implica la redención. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Vimos estas dos figuras, el levirato, ¿verdad? Esta institución que está en la ley, que está en el Pentateuco y que definía qué hacer cuando uno de los hermanos moría, quedaba sin descendencia. El otro hermano tenía que casarse con la cuñada y dar un hijo, no para él, sino para su hermano difunto. Pero también vimos que este pariente, hay otra figura que es el famosísimo pariente redentor o Goel, que además tiene la obligación de preservar el linaje y el nombre de la familia, ya sea redimiendo y comprando esclavos, rescatando esclavos, o comprando propiedades, o reclamando venganza en el caso de un asesinato o de un homicidio. Y esto es lo que está pasando aquí. Aquí tiene que haber una doble redención. No se está hablando solo de una persona, de darle descendencia a una persona, sino que también hay una propiedad. Así que es como un tribunal, digámoslo así. Y eso es lo que vamos aquí. Estamos viendo aquí este proceso. Dice, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad. 10. Es demasiado porque vemos también en estas previsiones en el Pentateuco que se habla de 2 testigos o de 3 testigos, pero aquí son 10. No quiere que haya duda, no quiere que haya cuestionamientos acerca de la propuesta y acerca de lo que se lleve a cabo, el acuerdo que se lleve a cabo. Ahora quiero llamar tu atención porque se me está escapando cómo el texto dice, he aquí que iba pasando, otra vez esa casualidad, ¿no? Esa diosidencia, ¿no? Que viene a una decisión de vos de resolver este asunto, mientras que entre el capítulo 2 y 3 pasan semanas y meses. Entre el capítulo 3 y el capítulo 4 ha pasado unas horas, una noche. Al amanecer está tomando estas decisiones vos. Y entonces, lo que va a suceder frente a estos testigos es una propuesta. Sentados, va a presentar esta propuesta vos. Y fíjate bien cómo lo hace, cómo lo verbaliza. Dijo luego al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab. Y me detengo aquí. Todos conocían a Noemí. Vos sabía quién era Noemí. El fulano también sabía quién era Noemí. Todos conocían la historia, era una historia muy conocida. Así que no era así como de que, ¿a poco yo soy pariente redentor? Ay, sí, no. No era así. Sabían quiénes eran y sabían cuáles eran sus obligaciones. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de la tierra, de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Ahora, es interesante cómo va a plantear esta estrategia, cómo va a plantear el caso, porque lo primero que hace es presentar una oportunidad, un terrenito o un terrenote. Oye, aquí está esta oportunidad. Noemí quiere vender, Noemí quiere que se proceda con esto, ¿verdad?
Y vos dice, y yo decidí hacértelo saber. Y decirte, cómprala. ¿Qué pasó vos? ¿Qué pasó? Pues no, ¿qué quieres redimir? Fíjate la estrategia. Vos se ha comprometido con Ruth a redimirla siempre y cuando el pariente más cercano decline ese derecho. Pero ve cómo está proponiendo esto. Y déjame decirte algo, porque hasta este momento yo te he dicho muchas veces que en estas interacciones entre vos y Ruth no hay amor. Y creo que así es, pero creo que ya empezó a latir su corazón. Porque ha preparado una estrategia que permita primero poner la oportunidad del terreno, porque en realidad creo que a él ya quiere a Ruth. Pero quiero que observes en qué momento surge el amor y en qué momento y de qué manera lo hace. Ya te lo he dicho, el fondo del libro y el tema del libro no es el cortejo, el noviazgo ni el matrimonio, aunque hay mucho que podríamos decir y lo vamos a platicar la próxima semana con más detenimiento. Pero después de que vos ha mostrado una lealtad a la ley y al pacto, ha mostrado amor por la viuda, por el pobre, por el extranjero y el desamparado, después de que él se ha excedido, ha mostrado este gesed, después de que ha hecho algo más de lo que se le puede exigir, porque es un hombre temeroso de Dios, después de que respetó a esta Ruth y le reconoció virtud y también una bondad en Ruth, en lo que ha hecho con su suegra, y al pedirle que se case con él, o más que pedirle que se case con él, que las redima. Creo que ahora, después de eso, vos está latiendo su corazón y quiere a Ruth, pero hay un fulano. Entonces, estrategia número 1, cuando tú quieres a una chava y hay un fulano en medio, no es cierto, no se trata de eso. Pero él quiere, aquí hay algo ya, aquí ya hay algo, y entonces presenta esta propuesta. La tierra como parte de la herencia familiar. Recuerda, la tierra era fundamental. Dios les había dado esa tierra y la tierra se había asignado por tribus y luego por familias y luego por la familia de la familia de la familia. Su identidad, su bienestar, su vida estaba ligado a su pertenencia al jefe del clan y a la tierra que Dios les había dado. Levítico 25-23 dice, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Ese es el fundamento, Levítico 25-23. Y esto es lo que le está ofreciendo. Para empezar. Yo decidí hacértelo saber, vos, mi queridísimo amigo, pues cómprala. Si tú quieres redimir, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y entonces, yo me imagino esto, esta negociación empezó estando 10 ancianos y yo creo que conforme fueron dándose cuenta de lo que estaba pasando ahí, yo me imagino así que los que iban pasando se iban acercando y se iban acercando. Y yo creo que ya para estas alturas todo el pueblo estaba ahí viendo. ¿Y qué le dice el amigo? Yo redimiré. Imagínate. Otra vez, en una de esas y hasta Ruth y Noemí estando lejecitos, escuchando. Y mira, viene aquí el arma secreta de Boaz. Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí,
debes también tomar a Ruth la moabita. Y entonces le enterró el cuchillo hasta el fondo. Mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Sí, no podías tener nada más el beneficio de una tierra. Adquirir esa tierra llevaba un gran compromiso y un gran costo. Y el costo es tomar a la mujer del difunto, pagarle la tierra a Noemí y luego hacerse cargo de ella como esposa y hacerse cargo del hijo y de los siguientes hijos. El primer hijo que no sería su hijo, sino que sería considerado de el esposo difunto. Así que no era solo comprar la tierra, sino había varias cosas. ¿Qué estamos viendo aquí? No solo el proceso, sino el costo de la redención. Así que el amigo, soy muy fuerte eso, muy feo. Somos muy amables, somos cristianos. Nuestro amigo vio una gran oportunidad, vio dinero, se le iluminaron los ojos, pero después dijo, no puedo redimir para mí. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Yo no podré redimir. Y lo que en un instante parecía perdido, en el otro segundo se recuperó. Así que primero presenta la tierra y luego pelea por la muchacha. Hay un costo. Vos tenía que respetar un proceso. Vos tenía que respetar el pacto de Dios. Dios había dejado previsiones para estos casos. Vos tenía que hacerlo. Déjame decirte algo. Ruth era libre para casarse. Ruth era una viuda, legalmente, moralmente podía volverse a casar. Déjame aventurarme a decir lo siguiente. Vos se podía casar con Ruth, pero ese matrimonio no implicaba la redención ni de su familia ni de la propiedad. Podían casarse, déjame aventurarme a decir eso, sí, si vos eras soltero, si vos estaba en condiciones legales de casarse, ¿verdad? Pero eso no era redención. Podía ser correcto, pero eso no era redención. No, aquí de lo que estamos hablando es del acto mismo de la redención. Eso es lo que está hablando la historia. Y por eso hay un proceso. Tiene que hacerse de la manera en la que prevé la ley. Tiene que hacerse a través de las formas que prevé la ley. Tiene que seguirse una sucesión de personas. Tiene que darse avisos. Y tiene que hacerse completa. No puede ser solo la tierra y no Ruth. Tiene que ser todo completo porque todo eso está ahí. Todo eso está sucediendo. Hay un proceso en la redención y hay un costo. Hay un costo. Dios nos redime, pero no nos redime por un acto de magia. Dios no toma atajos para redimirnos. Dios hace lo que tiene que hacer, porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Porque alguien tiene que pagar por nuestra maldad. Así que no es que Dios tomó una goma de borrar, sino que antes de tomar esa goma de borrar, tomó unos clavos y permitió que se clavara su Hijo Jesucristo en la cruz. Y en lugar de una goma de borrar, tomó la sangre de Cristo para borrar nuestros pecados, porque eso era lo que se tenía que hacer. Hasta el costo más grande, que era el propio Hijo de Dios ser sacrificado de esa manera. Dios es Dios. Y siguió el proceso correcto para justificarnos, perdonarnos, adoptarnos, bendecirnos y darnos una nueva vida. Y eso costó. Y le está costando y le va a costar a vos. Y es algo que el amigo rechaza.
Y entonces una vez más vemos de qué se trata esto, ¿no? El amor inagotable, el amor redentor de Dios. Cuando haces más de lo que estás obligado, cuando vas más allá de lo que se te puede exigir. Dios no tiene necesidad de amarnos. Dios no tiene la obligación de tener misericordia, pero nos ama. Dios tiene misericordia y Dios hace todo para redimirnos. Porque ya conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes pudieran hacerse ricos. 2 Corintios 8:9. Hay un proceso, hay un costo y hay unos resultados de la redención. Porque dice el verso 7, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y digo, pues depende qué zapato, ¿no? También, ¿no? Porque allá también en ese tiempo había de marcas a marcas, ¿no? Si te tocaba uno feito, pues qué gacho, ¿no? No es cierto. Se intercambiaban el zapato. Y esto servía de testimonio en Israel. Tú hoy haces una compra de una casa y vas con un funcionario y te firma una escritura, y la escritura es la evidencia de que compraste algo. Firmas un contrato, haces una escritura, te dan un comprobante de una factura, todo ese tipo de cosas. Pero en aquel tiempo se daban el zapato como un simbolismo, ¿no? No sabemos, eso de no sabemos es así como que cuánta gente, tú y cuánta gente, José Luis, ¿no? Bueno, los que sí estudiaron dicen que es como una forma de cedes el derecho de pisar o de poseer la tierra, pero no, eso es una suposición, no puedo mostrarte un texto bíblico que diga eso, pero parece un simbolismo así, ¿no? Una acción física, eso sí lo podemos ver, ¿verdad? Que implica una confirmación de transferir responsabilidades, ¿verdad? Por cierto, una responsabilidad que vos está adquiriendo voluntariamente. El pariente o el fulano, perdón, el amigo, se la da voluntariamente, le cede sus derechos a vos. Y vos estás aceptando voluntaria, conscientemente la responsabilidad total, sabiendo el costo. Versículo 8, entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Recuerda, en esta época, antiguo, cercano, Medio Oriente, no estaba nada más redimiendo a Noemí y no estaba solamente redimiendo a Ruth. Se estaba redimiendo incluso a Elimelec. Sí, es Elimelec que tomó una mala decisión de dejar la casa de pan para irse a Moab. Sí, está redimiendo a esos dos jóvenes, Malón y Kelión, que estando en Moab toman una decisión controvertida, casarse con dos moabitas. Murieron, pero están siendo redimidos y están siendo recordados su nombre. No murieron y no quedaron en el olvido. Probablemente sus cuerpos quedaron sepultados fuera de la tierra prometida, pero están siendo recordados y están siendo redimidos al mismo tiempo que lo está haciendo Noemí y lo está haciendo Ruth. Y aquí está la boda, versículo 10. Y al mismo tiempo, y que tomo también por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Adquiere la propiedad familiar, no para él, para la familia. Esa familia que lo dejó todo la quiere. Y entonces contrae matrimonio con Ruth para preservar el linaje.
Y es aquí cuando el pastor dice, puede besar a la novia. Y mira lo que sucede, la restauración de todo. En un instante, en un acto extraño para nosotros, ciertamente, de una manera que no es como nosotros lo consideramos, pero eso sucede. Sucede en un instante la redención. La redención sigue un proceso, requiere un sacrificio, hay que pagar un costo y produce bendición personal, relacional y comunitaria. La familia entera está siendo redimida. No solo Ruth, no solo Noemí, no solo Boaz. Boaz es el pariente redentor, pero él está siendo redimido al estar redimiendo. Porque de su sangre vendrá el redentor con mayúsculas de la humanidad. Así que fíjate bien, vamos a concluir. La redención sigue un proceso. Hay cosas que se tienen que hacer, hay un sacrificio y tiene sus efectos. Implica un costo, implica una manera de hacer las cosas que no es nuestra manera. Pero la redención tiene efectos más allá de lo que tú y yo nos imaginamos, personales, relacionales, comunitarios, generacionales. Y ahora estamos hablando, sí, por supuesto, esto ilustra la redención de Cristo, como hace un momento lo platicábamos. Tito 2:14, Nueva Traducción Viviente, dice, Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente dedicado a hacer buenas acciones. A veces cuando leemos Efesios, todos conocemos Efesios 2, ¿verdad? Porque nos habla que por gracia somos salvos. Pero a veces se nos olvida, nos concentramos solo en esa parte de Efesios que habla de los efectos personales de la salvación, pero a veces se nos olvidan los versículos que siguen después del versículo 10, 11, 12, 13, que hablan de los efectos generales de la salvación. Cuando Dios dice que derribó una pared y que habiendo dos pueblos, los judíos o el pueblo de Israel y los gentiles, Dios en Cristo hizo un nuevo pueblo. Es que cuando Dios nos salva, no solo tiene efectos la bendición de la salvación en nosotros, sino tiene efectos en la gente que está alrededor, aunque no los veamos. Ahora, la redención que hace Dios es una iniciativa divina. Ya lo sabes, no tenemos nosotros parte ahí. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Pero la redención, fíjate bien, no es solamente que Ruth se casó, no es solo que Noemí tuvo un dinerito y regresó a casa, no. No es solo que ahora está contenta y hasta un nieto va a tener. No, no es cierto, no es nada más eso, sino es una transformación del desamparo a la esperanza, a la bondad, al amor, a la comunión. Cuando Dios nos redime, hace un cambio, una cosa completamente diferente, porque nos viene a incorporar a su familia, nos viene a dar un nombre, viene a incorporarnos como sus hijos. Así que no es solamente regresar a Belén, la salvación aquí no es solamente que Noemí regresó y Ruth, quien puso toda su confianza en el Dios de Israel, regresó y vivió en Belén, sino ahora tiene un estado completamente distinto, una nueva posición, una nueva identidad. Pero entonces, tenemos que entender, familia, ahora algo, y es que cuando somos redimidos por Cristo, somos también llamados a redimir. Y cuando Dios nos salva, hay muchas cosas que Él va redimiendo en nuestra vida. Es cierto, hay una cosa maravillosa, Él nos da la vida nueva, nos regala esa vida nueva. Pero hay cosas que están ahí, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que redimir. Es un llamado a vivir redimidos, siendo redimidos y redimiendo a otros. Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios 5:18. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo,
Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Fíjate bien, somos reconciliados para reconciliar, ¿verdad? Y no es que nosotros ocupemos el lugar de Dios, sino lo que este texto, lo que esta historia nos habla es de cómo tenemos esperanza de ser redimidos y de redimir cosas de nuestra vida ordinaria. Y cómo en nuestra propia vida ordinaria, aún en nuestros propios retos, desafíos, temores, pruebas, podemos redimir a otros, llevar a otros, redimir consecuencias de nuestros pecados, relaciones rotas, estados de ánimo que nos encadena, adicciones. Pero el llamado es esto, Él nos ha regalado esto, pero ahora Él nos ha dado la tarea de reconciliar. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Pero para terminar ahora sí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hicieron estos personajes que nos enseña a nosotros qué hacer? Porque sabemos que tenemos en Cristo Jesús acceso a la salvación y a la redención. Y entendemos todos estos efectos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos ahora? Y lo que tenemos que hacer es hacer lo que ellos hicieron. Tanto Noemí como Boaz, como Ruth, se rindieron al proceso de la redención. Se rindieron. Decidieron rendirse ante Dios. Decidieron aceptar las cosas como estaban. Decidieron aceptar su pecado, confesar su pecado y volver. Decidieron rendirse al proceso de redención. Déjame decirlo así. Y la pregunta que tenemos que contestar el día de hoy es, ¿estamos dispuestos a rendirnos a Dios? Y de pedirle a Dios que nos redima y someternos a su proceso de redención. Porque eso implica reconocer nuestra necesidad. Eso implica reconocer nuestros errores. Eso implica creer. Y eso implica que tú y yo decidamos vivir en la vida nueva. No escondiendo nuestra identidad nueva, nuestra vida nueva, sino abiertamente asumirnos como hijos de Dios. El apóstol Santiago 4:7 lo dice de esta manera: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Boaz tuvo que pagar un gran costo para cumplir su promesa. Tú y yo no tenemos que hacer nada para tener la salvación, pero estamos ahora en un proceso de redención. Llamados, redimidos, llamados a seguir en la redención, redimiéndonos y redimiendo a otros a los que hemos afectado, a otros que necesitan conocer de Dios. Y para eso tenemos que someternos a eso, que hay un proceso. No podemos obtener el perdón de Dios si no creemos en Jesús. Pero no podemos redimir las áreas que no están redimidas en nuestra vida si no nos sometemos a Él, si no dejamos de pecar, si no dejamos de robar o de mentir, si no dejamos de hacer tal o cual, sino que empezamos a enfrentar esas cosas. Y tenemos que entender no solo que rendirnos al proceso es suficiente, sino hay que asumir un costo, ¿verdad? Así como vos, así como Ruth. Porque Ruth no buscó a Booz por atracción, sino por la promesa que hizo. Y después surgió el amor. Jesús lo dice de esta manera: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9, 23 y 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay un costo, negarnos, tomar la cruz cada día y seguirle. Pero fíjate la siguiente parte de Lucas 9, 24. Dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahí está la clave de la redención de todas las cosas que estamos buscando.
que Dios redime a nosotros. Que nosotros queremos preservar nuestra propia vida, nuestros propios intereses, nuestro propio estatus, nuestra propia razón, nuestros propios sentimientos. Queremos que las cosas sean a nuestro modo. Y cuando hacemos eso estamos perdiendo. La redención tiene un costo. Para Cristo fue la cruz. Y para nosotros es una continua negación diaria. ¿Cómo se manifiesta este sometimiento y este pago diario y continuo del proceso y del camino de la salvación y de la redención? Bueno, ¿sabes con qué? Con pequeñas decisiones diarias y ordinarias. Lo único que podía hacer Noemí era regresar a Belén. Lo único que podía hacer Ruth en Belén, una moabita extranjera, viuda y desamparada, era ir y espigar. Lo único que podía hacer vos, como dueño y hombre de Dios, era mostrar bondad, respeto y solidaridad. Pequeñas decisiones, decisiones ordinarias. Cada uno de ellos tomó decisiones de la vida diaria y ¿sabes una cosa? Y además sufrió y enfrentó el sacrificio por el bien de otros. Nos queda muy claro en Ruth, es muy claro y evidente el sacrificio que hace Boaz. Pero Noemí también está haciendo ahí un sacrificio. Y sabes que en esas pequeñas decisiones diarias, porque lo maravilloso de este libro es que no estamos viendo milagros como quizás en el libro del Éxodo, ¿verdad? Sí, pero estamos viendo a Dios y estamos viendo a Dios intervenir y bendecir y salvar y sostener y proveer. Y lo único que estos hombres han hecho, estas mujeres han hecho es en esas decisiones pequeñas diarias continuas. Sí, es cierto, Noemí quedó dolida, vacía, amargada, ahora es una mujer que tiene esperanza, que tiene alegría y como vamos a ver la próxima semana, que está plenamente restaurada en su corazón. Tenemos que rendirnos al proceso de la redención y tenemos que pagar ese costo. Y el corazón de esa redención es lo que hemos venido platicando una y otra vez. El hilo conductor de toda esta historia es el amor inagotable, la bondad extrema de Dios, el gesed de Dios. Cuando la persona de quien no tengo derecho a esperar nada me lo da todo. Cuando Dios no está obligado a mostrarme amor, pero nos da todo por pura gracia. Cuando entre nosotros surge una bondad que va mucho más allá de la obligación o de merecimiento. Eso es el gesed, el amor. Eso está en el corazón de la redención. Por eso es que se puede dar. Y este amor de Dios se manifiesta con una redención a través de personas. Pero ese gesed, ese amor redentor se manifiesta supremamente en Cristo. Y es a Cristo a quien tenemos que ir, y es a Cristo ante quien nos tenemos que rendir, y es a Cristo a quien tenemos que seguir. ¿Cómo nos redimimos entonces? A través de ese amor inagotable de Dios, ese amor redentor. ¿Cómo nos redimimos entonces? Viviendo, respirando, amando, esperando. Vivimos por fe y no por vista. Fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivimos así y así somos redimidos. Habiendo sido redimidos, se van redimiendo todas estas cosas. Como Noemí, haciendo lo correcto, una decisión tomó Noemí. ¿Cuál fue? Volver a Belén. Una decisión tomó Ruth. Reconocer al Dios de Israel como su Dios. Una decisión tomó Boaz. Quedarse en Belén. Porque la misma hambruna que vivió Elimelec la vivió Boaz. Y tomó una decisión, quedarse y esperar en Dios. Y cada pequeña decisión es una decisión de fe, de obediencia y de amor que proviene del amor redentor de Dios, del amor inagotable, del amor eterno, de la fidelidad, de la lealtad de Dios, que va más allá del pacto, que va más allá de lo legal, que simplemente es por puritita gracia.
Y es así, querida familia, como nosotros, siendo redimidos, vivimos en esa redención y al hacerlo se van redimiendo las cosas. Hay quien cuando viene a Cristo puede al instante dejar un vicio, ¿verdad? Hay quien al instante recibe una provisión económica maravillosa y hay quien no. Habemos quienes en diferentes áreas somos sometidos por Dios a diferentes procesos de redención. No seamos rebeldes, asumamos eso, asumamos que Dios nos está llevando a eso y que implica lo que Él quiere hacer es que vivamos en ese amor y ese amor se haga carne en nosotros, el amor del eterno Hijo de Dios, que ese es el verdadero, el amor divino. Y aunque no podamos ver todos los efectos en nuestra vida de esa redención, podemos confiar como los personajes, como lo hemos visto a lo largo de estas páginas de este pequeño libro. Podemos saber que Dios nos ha salvado, podemos tener certeza de cuál es nuestro destino final y podemos saber que la obra que Él comenzó la va a terminar hasta el día de su venida. Así que lo único que yo puedo hacer para terminar el día de hoy es invitarte como el profeta Isaías lo hizo, Isaías 51, Isaías 55:1, a todos los sedientos, vengan a las aguas. A los que no tienen dinero, vengan, compran y comen. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Señor, tú conoces nuestra vida, Señor, y tú sabes lo que hay en nuestras vidas. Y, Señor, tú sabes lo que estamos batallando cada uno de nosotros. Señor, tú nos rescataste y nos salvaste y vamos directito al infierno, Señor. Vivíamos en un infierno en nuestra vida, Señor. Y cambiaste por completo nuestra vida. Y a cada uno de nosotros nos has metido por un carril, Señor. Es un carril de bondad, de amor, pero también es un carril de redención, Señor. Para continuar siendo perfeccionados en tu obra, a través de tu amor, para que se encarne en nosotros tu amor, Señor. Nos sometemos a ese proceso, Señor. Abrazamos ese proceso. Pero muchos de nosotros podemos sentirnos tristes, confundidos, incomprendidos, lejanos a ti, Señor. Y hoy otra vez más venimos a pedir, Señor, la intervención de tu Espíritu Santo para que venga a darnos testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Y para que cada uno de nosotros en cualquier circunstancia pueda ser guiado, Señor, en lo particular y en lo específico, Señor. Para que ahora en lo individual también seamos consolados, Señor, y saber que si tenemos sed podemos ir a ti y beber del agua de vida eterna, Señor, en Jesús. Amén.